¿Qué hay, familia CELLAC? Bienvenidos a este nuevo proyecto, Podcast CELLAC, que estamos lanzando con esta primera plática en nuestro turno con el tema de baja visión, aprendiendo a ver de nuevo. Y tenemos como invitada a la licenciada Susana Hermosillo, licenciada en optometría y con una especialidad en terapia visual. Bienvenida, Susi. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues listo para conocer un poco a la familia CELLAC y hacerles conocer sobre la baja visión. Bueno, nos interesaría mucho saber más sobre la baja visión, Susi. Platícanos un poquito. ¿Quién es un paciente con baja visión o qué es una persona con baja visión? Mira, Selene, la baja visión es esa pérdida de la agudeza visual o del campo visual. No quiere decir que la persona no vea o sea totalmente ciego, sino hay un remanente visual. Entonces el paciente, la diferencia es que sí necesita cosas más grandes y a una distancia más cercanas para que las pueda identificar. Muchas veces no necesariamente ve el objeto con claridad. Puede observar algunas sombras, algunos colores, que con su experiencia visual puede dar a entender qué es. O que pierda campo visual. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiere decir? Que de la periferia ya no se empieza a ver. Podemos ver en la parte de enfrente, pero si queremos ver algo a la derecha o a la izquierda, necesitamos mover completamente la cabeza para poder ver. Como si vieras como un túnel. Exactamente, como si estuvieras viendo un túnel o a través de un telescopio. Justamente nomás puedes ver lo que está enfrente de ti, pero lo que está a tus lados, arriba o abajo, ya no se puede ver. Eso es baja visión y eso es un paciente que tiene baja visión. Ok. ¿Y qué enfermedades pueden provocar ese tipo de visión, Susi? Hay muchas enfermedades que nos pueden causar baja visión, que pueden ser desde genéticas, que nace uno con ellas, y desde el nacimiento empezamos a ver alguna alteración de la visión. Hay otras que también son genéticas, pero su resultado o su patología lo vemos más adelante, tal vez en la adolescencia o incluso ya siendo adultos. Y hay otras enfermedades que causan baja visión que ya las obtenemos de adulto, como son la más común, la hipertensión, diabetes o la degeneración macular, que son enfermedades que se desarrollan ya de adulto y es cuando empezamos a tener esa pérdida de la visión. Fíjate que estaba revisando justamente en un artículo en donde la Organización Mundial de la Salud nos estaba informando que en México la primera causa de ceguera y de baja visión es justo eso, la retinopatía diabética. ¿Por qué crees que se está dando tanto y justamente en nuestro país? Principalmente porque como mexicanos sabemos que somos uno de los países que tiene más amplio o alto la cantidad de personas con diabetes. Entonces la diabetes es una enfermedad que principalmente afecta a los ojos. Como sabemos, los ojos son pequeños, son de los órganos más pequeños en el cuerpo y por lo tanto tienen las arterias y las venas más pequeñas. Entonces un cambio en la densidad de la sangre, en la presión de la sangre, va a hacer que esos pequeños vasos empiecen a reventar y por consecuente afectar todas las células y todas las estructuras que están cerca de ellas. Y como en el ojo, las venas y las arterias son muy pequeñas, pues empiezan a romper, nos empiezan a generar derrames y empezamos a tener una pérdida progresiva de la visión. Entonces, sí, en los adultos principalmente la diabetes, pero también nos dice la OMS que en los niños nos puede generar alguna alteración en los medios refringentes. ¿Qué son estos medios refringentes? Son como lentes que se encuentran dentro del ojo, que al nacer estos lentes están, digamos, sucios, opacos. Entonces la luz no puede atravesar directamente hasta el fondo del ojo. Por lo tanto, pues el niño nace con cierta dificultad para poder ver. Y esta parte no se puede solucionar solamente con los lentes convencionales que todos conocemos. No, justamente eso es una característica de las personas con baja visión, que a pesar de usar lentes, usar algún tratamiento o ir con un especialista, la visión no mejora. Esa es una de las principales características de los pacientes de baja visión, ya sea en niños, en adolescentes o en adultos. No importa si le ponemos lentes, si le ponemos inyecciones o cualquier otro tratamiento, la visión sigue siendo mala o incluso va a ir progresando cada vez más. Y en este caso, por ejemplo, hablando de diabetes o hablando de otro tipo de enfermedad, ¿cómo un adulto se comienza a dar cuenta que está batallando para ver o cuáles son estos síntomas que comienza a percibir en su entorno que realmente sí estamos hablando de una enfermedad de baja visión? Mira, por ejemplo, en los adultos tenemos la ventaja que ya tenemos años viendo, entre comillas, normal o bien. Entonces somos capaces de identificar que algo no está normal. Dices, antes podría ver, por ejemplo, las letras del semáforo, pero ahora se me dificulta.
o antes era capaz de ver los escalones, pero últimamente me tropiezo mucho, no los veo. Accidentes que de la vida diaria dices, antes no me pasaban. Son como signos, síntomas que nos pueden indicar que algo no anda bien. Y es cuando empezamos a acudir principalmente con los optometristas a que nos hagan una evaluación para saber si necesitamos lentes. Y tanto ellos como otros especialistas de la visión nos pueden ayudar a saber si necesitamos derivar con más especialistas para la baja visión. Qué interesante que comentas esto justamente de los especialistas, porque muchas de las veces no conocemos, empezamos a batallar para ver, tal vez esto que comentas, que de repente estamos leyendo aquí y luego leemos muy lejos, o empezamos a ver como estas arañitas o cosas de repente que no estaban ahí anteriormente y empezamos a batallar, pero ¿a qué especialista buscamos o cómo nos debemos de conducir para empezar a entender un poquito qué es lo que le pasa a la persona que está padeciendo estas situaciones? Mira, principalmente el optometrista es la primera línea de defensa, es con el que vas, te revisa y él mismo te va a empezar a derivar si necesitas con un oftalmólogo o un oftalmólogo con alguna especialidad en retina, en córnea, para saber cuál es la causa, porque primero que nada hay que identificar cuál es la causa de esta pérdida de la visión. Una vez identificarlos, hay que empezar a tratarla y ver si ya empezamos con un seguimiento de baja visión, en donde vas a encontrar más especialistas que te van a ayudar a readaptarte a tu nueva visión. Porque sí, no quiere decir que porque ya empieces a ver borroso o diferente, quiere decir que te vas a encerrar en tu casa y te vas a quedar aislado. Hay especialistas que te ayudan a volver a tu día a día, a ser independiente, a no estar en espera de que no, es que ya no veo, necesito a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, para que me saque incluso a la tienda. ¿Sí? Son un conjunto de especialistas que tienen como objetivo principal el mostrarte que no porque tengas baja visión quiere decir que ya no vas a hacer nada. Y en esta parte, bueno, con el adulto, bien tú comentabas, bueno, pues tienen toda su vida aprendiendo a ver de una sola forma. Pero, por ejemplo, en el caso de los bebés, en el caso de los niños, es que el niño no se expresa, el niño todavía no habla, sí, o empieza como a ir al preescolar. ¿Cómo los papás, me imagino, son los que se dan cuenta de esto? ¿Qué podemos hacer como papás? Mira, no solo los papás, incluso todos los que están alrededor, incluso hasta los maestros o las personas que los cuidan, pueden dar indicios de que algo no anda bien. Por ejemplo, nos podemos ver en los bebés desde una sonaja que dices, no la sigue, yo le muevo la sonaja de un lado al otro y no veo que hay alguna reacción de sus ojos de seguir. O si yo le estoy sonriendo, no veo alguna reacción de espejo, que es muy común en los bebés. Siempre sonreímos y ellos por respuesta vuelven a sonreír, nosotros lloramos y empiezan a llorar. Cosas así que dices, ¿por qué mi bebé no hace esto? O incluso cuando está gateando, es muy común que se tropiece, que se pegue con los objetos. Una vez que se pega con la mesa, nosotros le decimos, cuidado con la mesa. Pero si tú dices, sigue pasando, nos puede indicar que a lo mejor nuestro bebé, nuestro niño, no está viendo esa mesa. Y son indicios que nos dicen, hay que llevarlos con un especialista para saber si necesita lentes o tiene algo que nos puede indicar que tiene un problema visual. Y en esta parte, sobre todo con los niños, creo que había escuchado esta parte justamente entre más temprano se pueda iniciar una intervención en el tema de la baja visión, pues va a ser mucho mejor para el infante. ¿Esto qué tiene que ver o por qué será de esa manera? Eso principalmente porque cuando nacemos la visión no está totalmente desarrollada. Tarda aproximadamente entre los primeros 6 a 8 años en desarrollarse al 100% o como la de un adulto. Entonces, si un niño tiene alguna dificultad, alguna enfermedad, alguna opacidad de los medios, como te comentaba, que limita la pasada de luz, entonces esa visión no se va a desarrollar correctamente, va a generar un retroceso en el desarrollo de la visión. Por eso es importante desde que nacen, pues contar con la información del pediatra, que le hagan un buen estudio, para saber si desde un inicio hay que tratarlo y saber sobre todo el desarrollo del niño. Generalmente todas las enfermedades en los niños se empiezan a tratar a partir de los 3 años, desde las desviaciones o cataratas. ¿Por qué? Porque principalmente porque son pequeños y segundo porque queremos confirmar, como tú mismo mencionas, ellos no hablan, no hay forma de que nos expresen su sentir o su ver, vaya. Entonces nos esperamos a los primeros 3 años para hacer como un compilado de cosas que nos dicen, se toca con la puerta, no me reacciona cuando sonrío. Todas esas evidencias para decirnos definitivamente hay que empezar a tratarlo. Saber identificar cuál es la causa, tratarla y ahora sí darle algún tipo de estimulación
para compensar todos esos años, días que llevamos de retraso en el desarrollo visual. Y ahí, por ejemplo, bueno, en los 3 años que ya empiezan a hablar, que ya empiezan a comunicarse, pero también tenemos pequeñitos de los 3 meses de nacido que tal vez ya tienen un diagnóstico visual, y es ahí donde entran estos programas de estimulación visual, de rehabilitación visual. ¿Cuál es el impacto que tienen en estos usuarios? Sí, no, desde chiquitos, una vez que ya tienen el diagnóstico, aunque sean meses, se les puede dar esa estimulación y, como te menciono, pueden recuperar esos pequeños días o meses que llevan de retraso y así hacia el futuro darle la mejor visión posible a ese pequeñito, que a lo mejor no va a llegar al 100% como los demás, pero sí podemos garantizar a lo mejor un porcentaje, un 10, un 20, que le va a ayudar en futuro seguir estudiando, ser independiente. Y cuando sea mayor, darle esa tranquilidad a los padres de saber de que no porque tenga baja visión, mi hijo cuando yo muera va a quedar solo, ¿no? Demostrar que se va a ser independiente y va a tener una vida prácticamente normal, con sí ciertas limitaciones, pero un desarrollo normal. Claro, haciendo los ajustes necesarios que tendremos que tener. Entonces, si bien entiendo, la baja visión, ¿sí es una discapacidad visual? Sí, es una discapacidad visual que, claro, necesita ciertas ayudas para hacer algunos trabajos. No porque tengas baja visión quiere decir que no vas a poder estudiar, que no vas a poder leer un libro. Existen ayudas ópticas que nos ayudan a desempeñar estos trabajos para que una persona pueda estudiar, tener una carrera, una maestría, un doctorado, que siga adelante, ¿sí? Que siga su vida lo más normal que pueda. Claro. Y en esta parte, bueno, siempre cuando pensamos o que hablamos de discapacidad visual, normalmente estamos pensando en ceguera, que es lo más rápido que se nos viene a la mente. Inmediatamente pensamos en el uso del bastón o en el braille, pero la baja visión, por lo que vemos, es un abanico muy amplio de personas que pueden tener problemas o muy leves, pero que aún así están dificultando su diario vivir, así como un contraste totalmente diferente en donde no se pueden desplazar, incluso necesitan utilizar algunos de ellos un bastón. Pero pensamos que los bastones son nada más para personas con ceguera. Platícanos un poquito de esto. Sí, generalmente tenemos pensado de que por ver una persona con bastón quiere decir que esa persona es ciega. Totalmente, y claro que no. Hay personas que tienen baja visión que necesitan un bastón. Porque, como te comenzaba, hay enfermedades que nos veíamos como túnel. Entonces dices, bueno, si ve como túnel, ¿cómo va a poder identificar a lo mejor un escalón o una acera? Para eso necesitan el bastón, para poder identificar esos espacios que ellos no alcanzan a ver, ¿sí? Para poder identificar dónde está el límite, los bordes, si hay un objeto o incluso alguien pasando por ahí, para poder guiarlos. No quiere decir que no te vea, simplemente tiene un campo visual más limitado o alguna opacidad en cierta parte de la visión que no nos deja ver con claridad. Y así como el bastón, digo, hay otras ayudas que nos pueden ayudar justamente a mejorar la visión y que ellos puedan andar como nada. Por ejemplo, está el uso del telescopio. El telescopio, todos hemos usado un telescopio para ver justamente las estrellas, los eclipses, ahora que hay muchos, pero en este caso de baja visión les ayuda, por ejemplo, a identificar a los camiones. Hay personas que estudian en baja visión y que usan el camión día a día, pero por su baja visión ellos no pueden ver si es el camión indicado. Entonces, al usar el telescopio, ellos pueden mejorar, ampliar la imagen, la calidad de esa visión y poder identificar si es el camión que estaban esperando. ¿Y estos telescopios son telescopios especializados para baja visión? Sí, son telescopios especializados, son telescopios, digamos, entre comillas, de bolsillo, porque si no vamos a sacar un nodo y ponerlo ahí para buscar. El chiste es darle la independencia de que es hacerlo rápido y poder tomar el camión. Son chiquitos, tienen de diferente magnitud, dependiendo justamente de lo que tú decías, del grado de baja visión. Entonces el telescopio es como un lente que también tiene una graduación especial para cada persona. Sí, es parecido a un lente, pero realmente es un conjunto de lentes que hacen que la imagen se vea más amplia, más grande, entonces el paciente lo pueda identificar. Y sí, existen de diferente magnitud, diferente, para poder clasificar el tipo de baja visión, darle qué tanta magnitud necesita en su telescopio para poder ver con claridad. Okay. Es como los armazones, digo, no porque tú uses lentes oftálmicas quiere decir que tú se lo puedes prestar a tu amigo o a tu mamá y van a ver bien.
o que se va a ver las cosas más grandes. No, cada uno como el telescopio es independiente, dependiendo de la enfermedad que tú tengas, dependiendo de tu baja visión, va a ser el telescopio indicado para ti. Entonces digamos que para nosotros lo utilizamos para ver más allá del infinito, pero para las personas de baja visión le hacen posible las actividades cotidianas que nosotros damos por hecho. Exactamente, algo que es común para nosotros, como te decía, el camión, el ver a lo mejor el letrero de tiendas, de farmacias, que el rostro de una persona. Exactamente, identificar si es tu hermano, si es tu papá, si es tu hijo, porque hay pacientes que no pueden identificar el rostro de sus propios hijos y los identifican, ya sabes, por las pisadas, por la voz. Entonces, estas ayudas ópticas justamente hacen eso, hacer que lo que nosotros es normal, ellos volverlo a identificar, a sentirse otra vez como si volvieran a ver, ¿sí? Porque esa pérdida de visión sí llega un momento en donde hay pacientes que sufren cierto luto, porque sí tenemos una pérdida de visión que lamentablemente no se va a poder recuperar. Incluso hay enfermedades o hay patologías que va a ir menguando cada vez la visión, es crónico degenerativo y va a existir siempre este como luto o este duelo cada vez que se pierda más visión. Sí, exactamente, por eso es importante lo que mencionabas de una atención multidisciplinaria, no solamente con el optometrista, con el oftalmólogo, necesitamos apoyo de otras ramas, principalmente en el caso de la psicología, porque cada vez que vas perdiendo visión es un golpe, es un luto que tú tienes que llevar, que como sabemos los lutos no son fáciles y cada quien lo vive de manera diferente. Y la visión es uno de los sentidos más importantes, porque vaya, ahorita la visión es todo, los teléfonos, poder llamar a alguien, emergencia, ver tus recibos. Entonces, perder esa capacidad sí genera un luto que el paciente tiene que sobrellevar para poder readaptarse con su visión y seguir adelante. Y además de los telescopios, ¿qué otras ayudas ópticas o qué más herramientas podemos encontrar? Mira, aparte del telescopio que principalmente nos ayuda para ver de lejos, encontramos de cerca pues lo que son las lupas o los microscopios, que esos principalmente nos ayudan para ver de cerca, ¿no? Los pacientes de baja visión que te digo, hay muchos que dicen, yo quiero saber si este recibo es mío, quiero saber cuánto me están cobrando, y estas ayudas ópticas justamente hacen eso. El hecho, bueno, por lo que veo, la herramienta no solamente te lleva a poderlo hacer, sino tener la oportunidad de decidir hacerlo o no. Porque lo de menos es preguntarle a tu hijo que sí ve o que sí ve mejor, oye, ¿cuánto es el recibo? Exacto, pero sí. La independencia que te da hacerlo tú, en tus propias herramientas, con tus propias posibilidades, pues eso va a ser un cambio fundamental en las personas. Sí, y más si ya tienes toda la vida haciéndolo tú, también es otra parte, cuando pierdes la visión, te da cierta vergüenza admitir que no se ve y tener que pedir ayuda. Sí, a veces se nos dificulta, ¿sabes qué? Ya no lo puedo hacer, ¿me ayudas? Pero el recobrar esa capacidad de hacerlo uno mismo le da a uno una satisfacción bastante grande, el saber de que, ya puedo saber yo mis finanzas, ya puedo saber yo cuánto gasté, cuánto me cobraron. La verdad es un volver a vivir cuando usan estas ayudas ópticas de estos pacientes. Y más, por ejemplo, no sé, me imagino a las personas de la tercera edad que me ha tocado ver en muchos casos que no les dicen nada a sus hijos, de que no están oyendo adecuadamente, no están viendo adecuadamente, o se les olvidan unas cosas porque tienen miedo a ser una carga para su familia, cuando no tendría que ser de esta manera, sino que pueden encontrar estos medios, como los que tú comentas, y pueden hacer las cosas, pero para eso pues, necesitamos pues, tener esta apertura para hablar y decir que tenemos una necesidad. Sí, fíjate, es correcto, porque también la sociedad nos ha enseñado que cuando uno no puede hacer algo porque no lo ve, porque tiene alguna dificultad, lo empezamos como a aislar y uno mismo se empieza a aislar de que no, pues yo ya no voy a salir, en vez de decir, ¿sabes qué? No salgo porque no veo o no salgo porque no estoy escuchando bien, nos da justamente, como mencionas, esa vergüenza incluso con nuestros familiares de admitir que algo no anda bien, ¿sí? Y también pues eso hace que los familiares piensen que es por otra cosa, que él tiene depresión, cuando en realidad es porque no se puede ver bien. Entonces, digo, se empiezan a aislar, se empiezan a quedar en sus casas, ya no quieren salir por este miedo a que, los juzguen porque ya no se puede ver bien. Y hablando justamente de las herramientas y aprovechando como la gran demanda que actualmente tenemos con la tecnología, con las inteligencias artificiales, ¿qué le ofrece hoy la tecnología a las personas con baja visión? La verdad, la tecnología ha sido de bastante ayuda
porque gracias a los dispositivos, puede ser incluso desde una lupa virtual, el celular nos puede funcionar como una lupa. Hay incluso celulares de inteligencia que le podemos cambiar el filtro, porque como te menciono, no solamente quiere decir que no se ve bien, hay algunos que con algunos colores se ve más claro o incluso se ve más borroso. Todos esos filtros nos ayudan a las personas de baja visión a lo mejor poder ver los teléfonos, si le llegó un mensaje de su hijo o no. Todas estas ayudas para una paciente con baja visión, la verdad, han venido bastante bien gracias a la tecnología. Oye, y me imagino que para el tema, por ejemplo, de los estudiantes o de los jóvenes y niños que tienen baja visión, pues el hecho de cargar como con la lupa que me enseñas y el telescopio y otras herramientas, pero el llevarte como tu celular o el llevarte como una tableta o algo electrónico, pues es como, te ayuda un poquito más como la autoestima, ¿no? Exactamente, sobre todo con los niños y ahorita que está mucho el bullying. Obviamente un niño que sabe que tiene baja visión le da pena el sacar su telescopio o a lo mejor el ver que lo buscan una lupa, le van a decir, pues como tu abuelito, ya ves, todo el bullying. Entonces, claro que los dispositivos, claro que al paciente le dan más seguridad, incluso hasta orgullo de voy a sacar mis dispositivos para ver el pizarrón, para poder ver el texto de los libros. Entonces, sí le da cierta autoestima a estas personas chiquitas que tienen baja visión. Y también le ayuda a que sus compañeros se interesen, porque como son los niños curiosos, y saber, oye, ¿por qué tú usas un teléfono? Y también eso nos va a ayudar a entender y adaptar más a los pacientes con baja visión. Eso es vital, nos pasaba a nosotros, digo, tú que tienes lentes, yo que usé lentes de pequeñita también, tipo 4 ojos, ¿no? Pero el saber que puedes manejar una manera y que también como sociedad debemos de ser más abiertos. Así como unos usan lentes, otros usan una lupa, así como unos utilizan aparatos auditivos, otros usan señas. Debemos de ser más abiertos y plurales a lo que hay ahorita en la sociedad. Y es interesante ver, sobre todo en esta parte de baja visión, cómo CELLAC, el Centro de Estudios Parainvidentes, ha enfocado todos sus esfuerzos para esta atención en esta rama y en esta parte de apoyo hacia la comunidad. ¿Qué le podrías tú decir a esas personas que todavía no se están atendiendo, que todavía no han llegado todavía a las puertas tal vez de CELLAC o de alguna institución que apoye en este tema de la visión? ¿Qué les podrías decir para que se animen y salgan de sus casas? Principalmente decirles que esa dificultad que tienen para ver no es normal, que es bien pedir ayuda a tus hijos o incluso hasta al vecino, decirles, ¿sabes qué? No estoy viendo bien, ¿me acompañas a ir a algún optometrista o con algún oftalmólogo para saber qué está pasando con mi visión? Y no tenerle miedo a usar estas ayudas ópticas o esta nueva tecnología para poder volver a ver, a sentirse útil, porque la satisfacción que le va a generar el recuperar un poco de visión va a ser muy amplio. El no aislarse, el no quedarse encerrados, porque gracias a esta sociedad que ya se está abriendo poco a poco, no va a haber perjuicios, entonces se va a sentir más segura, incluso va a haber personas que lo acompañen a venir, por ejemplo, aquí al CELLAC. Estoy seguro que una vez que empiece ese proceso, sus hijos, incluso hasta sus nietos, van a sentir de que yo te llevo, porque saben que es a beneficio de esta persona que uno quiere. Y cuando una persona está con alguien así, va a mejorar, se va a sentir mejor, parte de... Claro, lo importante de poder a tiempo identificar cuáles son mis necesidades, reconocerlas y pedir apoyo para esto, para lograr justamente esa independencia y en la corto, mediano o largo plazo poder recuperar esta parte y ser una persona activa o incluso una persona que socialmente puede estar en otros lugares, puede ir a fiestas, puede convivir con su familia de una manera plena, pero que lo está haciendo a través justamente de estas herramientas. Sí, y además también pasa que una vez que tú te acercas, que ves los beneficios, empiezas a notar en las personas que lo necesitan, oye, ¿sabes qué? Yo estaba como tú, me fui a CELLAC, empecé mi tratamiento, empecé a usar ayudas ópticas y ahora estoy mejor. No tengo la visión de antes, pero ya puedo hacer otras cosas que dejé de hacer cuando tuve baja visión. Claro. Sí, y se va pegando una con otro, va corriendo la voz. Y eso es bueno porque vamos identificando a las personas con baja visión que a lo mejor están ahí escondidos y los empezamos a animar a tratarse, a intentar ayudarlos y mejorar un poquito su calidad de vida. Y en esta parte, Susi, que hablamos sobre las herramientas y hablamos de la familia y hablamos de cómo apoyarlos, ¿en dónde entra esta parte también social o esta parte de los trabajos, de las escuelas? Porque si bien la persona puede tener las herramientas,
también podemos ver hacia afuera de la comunidad cómo hay lugares, simplemente el centro histórico o las escuelas o los lugares laborales, que hay necesidad de hacerle ciertas adecuaciones para las personas con baja visión. Sí, hay algunos lugares que ya las tienen, realmente son muy pocos, pero sí hay que implementar el poner alguna ayuda no óptica para estos pacientes con baja visión, desde el braille, desde identificar dónde se encuentran las puertas. Importante ponerles a lo mejor un marco más llamativo, de algún color más llamativo, para que estas personas de baja visión sepan identificarlo, sobre todo en el piso, algún tipo de desnivel, podríamos decirlo, para que ellos puedan sentir con su bastón, o los que no usan bastón con su pie, identificar cuál es el camino correcto. Por ejemplo, en el caso de museos, saber para qué dirección ir y poder apreciar un poquito las cosas que están ahí. Claro, ahí lo que hemos visto son estos pisos como líneas que se llaman podotáctiles, pero también para baja visión es como un color amarillo chillante, amarillo tránsito, le digo yo, que hace que el contraste sea mucho mejor. Entonces, quiere decir que el color, el contraste y la iluminación es algo vital para las personas con baja visión. Muy importante, la verdad. Todas esas cosas nos ayudan a que el paciente de baja visión pueda identificar mejor, como te decía, también en las puertas, ponerle justamente este borde amarillo que tú mencionas, porque uno va a decir, ay, ¿quién no va a ver la puerta? Bueno, hay personas con baja visión que se le dificulta encontrar una puerta, más cuando hay lugares que son monocromáticos, ¿no? Uh-huh. Que tanto la pared como la puerta son del mismo color, o el interior de ese cuarto es del mismo color. Y te topas. Exactamente, entonces el paciente no sabe identificar si está o no una puerta ahí o en una ventana. Por eso es importante remarcar todos los bordes de las puertas, de las ventanas, para que ellos puedan identificar si pueden entrar o solamente es una ventana. Y hemos visto muchos edificios también que tienen estos vidrios preciosos que se ven hermosos, pero que están totalmente transparentes, y si yo, que tengo una visión, digo yo, 20/20, me he llegado a topar, imagínate una persona con baja visión. Ajá, y lo peligroso que es también para ellos, porque como algunos llevan bastones, hay otros que no llevan bastones, porque no tienen tanta pérdida de visión, pero como tú dices, son transparentes y no los identifican, y por lo de menos ellos se pueden llegar a topar, se puede romper el vidrio y ocasionar otra alteración o afectación a otras personas. Y tan sencillo que sería ponerle una línea amarilla, pues para que por lo menos se pueda identificar y que sepamos que está ahí. Exactamente, justamente una línea no tiene que ser en todo el contorno, pero a un nivel en donde se pueda apreciar, o incluso en donde pone jale y empuje, generalmente son de un color discreto para que no se note tanto, pero que nos ayudaría de que fueran amarillos, porque también así pueden identificar, aquí está el borde de empujar y jalar, y los pacientes lo vean. En vez de ponerlo discreto, así como desvanecido o nomás las letras, un color más chillante, para que los pacientes lo puedan identificar. Claro, ya ahorita digo, si ya lo podemos ver en la computadora, en los programas, en las páginas a las que entramos, este tipo de contrastes, pues la idea sería también tener esta gama de contrastes en nuestro mundo real, porque cuando pensamos que la discapacidad visual o la baja visión está lejos de llegar a tocarnos en nuestra vida diaria, estamos muy equivocados, por lo que estoy viendo, porque muchas personas podemos tener baja visión cuando lleguemos a la tercera edad. Sí, la verdad, uno pensaría que nunca me va a pasar, nunca voy a tener un conocido con baja visión, pero realmente hay más enfermedades, sobre, como te decía, la diabetes, que puede generar una baja visión, que en nuestro país la diabetes básicamente hay 2 o 3 familiares que pueden llegar a tener diabetes. Claro. Entonces, saber que a lo mejor uno de ellos puede tener baja visión y que uno no sabe cómo ni identificarlo, y hay algunos que no saben que existía la baja visión. ¿Sí? Entonces sí es importante conocerlo, saber identificar cómo ayudarlos, y aunque sea una persona exterior, identificar nosotros cómo le podemos ayudar a que sea su vida un poquito más sencilla en cuestión de la baja visión. Yo creo que es en esta parte en donde decimos, nos ponemos en los zapatos del otro. Correcto. Lo sabemos porque también nos puede tocar y también no estamos exentos, que padre sería que nadie tuviéramos ese tipo de dificultades, pero al final de cuentas, todos en algún momento vamos a necesitar una parte de esta ayuda. Y qué padre, Susi, que nos comentas y que nos platicas con ese tema tan interesante de cómo es aprender a vivir de nuevo. Bueno, es aprender a ver de nuevo, yo te diría, pues aprendiendo también a vivir de nuevo. Exacto, porque sí. No se queda la vida ahí, podemos seguir viviendo de una manera diferente. Sí, una readaptación, vaya.
Si antes me gustaba leer, bueno, ahora voy a leer con mi lupa, con mi microscopio, que si me gustaba tener paseos, bueno, ahora voy a salir, pero con mi telescopio, con mi bastón, una forma más segura, pero siguiendo haciendo esas cosas que tanto nos gusta hacer. Sobre todo a los adultos, que ya es que uno cuando ya es más adulto, se empieza a retirar, se empieza a dedicar a su casa. Hay algunos que agarran afición de plantas, de leer, de pasear, de pintar, del perrito. Entender que se limite por la baja visión y empezarte a encerrar otra vez. Digo, con estas ayudas tú puedes volverlo a revivir, a readaptarte con esta nueva visión que tienes y aprender a vivir así, verle el lado positivo, eso es súper importante, y enseñarle también a los de tu alrededor que no porque tengas baja visión quiere decir que te van a tratar con limitaciones o tú no lo puedes hacer o tú no. Mejor que enseñarles a que, ¿sabes qué? Se me dificulta, ayúdame a hacerlo más fácil. Susi, pues ya hemos llegado al fin de este podcast. La verdad, muchas gracias por tu participación y por todos los temas tan interesantes que nos traes esta mañana. Y te invito a que también te acerques a nuestro público y lo invites a saber más de la baja visión. Pues muchas gracias por la invitación. Fue un placer darles un poquito sobre la baja visión, que a lo mejor es un tema que no se conoce mucho. Y la verdad te invito a toda la familia CELLAC, a toda la familia que no es de CELLAC, a ser parte de CELLAC, a saber que es una paciente con baja visión y no necesariamente identificarlo en tu familia, sino en todo lo que es tu entorno, ¿no? En la escuela, en tu trabajo, y ayudar a ser parte de este grupo para mejorar la vida de los pacientes de baja visión. Claro que sí. Muchas gracias, Susi. Nos despedimos de todos. Qué bien que nos acompañaron en este primer podcast de CELLAC y los invitamos a nuestro próximo podcast para empezar una mañanita platicando sobre la discapacidad visual. Saludos y nos vemos pronto.